Muy buenas noches, saludos a todos los asistentes. Faneca Hernández, en nombre del Consejo de Patrimonio Histórico de Agüime, para presentar las actividades del día de hoy, de nuestra séptima jornada de Patrimonio Histórico. El tema que nos trae hoy, en esta primera parte de la sesión de trabajo, es la presentación de un trabajo de investigación genealógica, los oficios tradicionales de nuestros ancestros. Están en la mesa para presentar este trabajo José Martel, vicepresidente de la Asociación Canaria de Genealogía e Historia Familiar, doña Teresita Ruano, la presidenta de dicha asociación, y una de las coautoras del trabajo, Fátima Melián. Son 10 los coautores de esta publicación, coordinados por José Martel. Han hecho investigación genealógica familiar de sus propias familias y han elegido a uno de los miembros de dicha familia, de cada uno de la suya, para remarcar, realzar determinadas actividades artesanales, determinados oficios, profesiones de tiempo atrás. Eligiendo a un familiar cercano, han querido hacer ese desarrollo, ese estudio de cómo era el Agüime de aquellos tiempos, del siglo XX, del siglo XIX, a través de los distintos personajes que recuperamos a través del trabajo, muy meritorio trabajo en mi opinión, soy genealogista también aficionado, que han hecho los 10 coautores. Quería remarcar, antes de pasar la palabra a nuestros invitados, que son los que nos van a hacer la presentación de su trabajo de investigación, que se trata de un estudio de ámbito comarcal. Desde el Consejo de Patrimonio Histórico hemos creído muy interesante el abrir las tareas culturales de patrimonio al conjunto de la mancomunidad. Agüime es hoy un municipio, pero hace 150 años, hace 2 siglos, hace 3 siglos, hace 4 siglos, era una entidad territorial mucho más amplia que la que se corresponde con el municipio. La historia del ingenio, la historia de Santa Lucía de Tirajana, incluso de una parte de San Bartolomé de Tirajana, ha formado parte de la historia del señorío de Agüime antes de la conquista de lo que era el Guairato de Agüime. Yo quiero remarcar el meritorio trabajo de investigación de personas que se preocupan por esta afición cultural que es la genealogía, rescatando sus raíces familiares y al mismo tiempo haciendo historia local, porque a través de los personajes que ellos nos recuperan para nosotros, sus ancestros, nos están contando cómo era la historia del señorío de Agüime tiempo atrás. Es un trabajo excelente que he tenido oportunidad de leer, porque ayer mismo salía del horno de la primera impresión, y tenemos todos que felicitarnos en Agüime y en la mancomunidad del sureste de trabajo de este tipo, y esperemos que la Asociación Canaria de Genealogía e Historia Familiar, que preside doña Teresita, pueda seguir mostrándonos en próximos cursos tareas tan relevantes como esta. Felicidades de antemano y les paso la palabra a nuestros invitados. Bueno, pues yo me voy a tener que valer un poquito de un papelito, de una chuleta, no soy como Faneca. Buenas noches a todos. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan hoy y damos las gracias a la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de Agüime, que a través del Consejo Municipal de Patrimonio ha pensado en nuestro colectivo para formar parte de estas séptimas jornadas de patrimonio. Antes que nada, quiero dar las gracias a varias personas, al Ayuntamiento por ayudarnos, por cedernos un local en la Casa de la Cultura para reunirnos, por ayudarnos algo económicamente, y sobre todo quiero darle las gracias a un personaje que está por ahí sentado, que yo la calificaría de archivera mayor, porque es la persona que nos espera en el archivo los miércoles o los viernes al que le toca, que con una sonrisa en sus labios deja los trabajos que está haciendo para indicarnos
el libro que tenemos que coger, cómo empezamos a mirar los índices, y deja su trabajo a medio para atendernos a nosotros cuando vemos unas palabras rarísimas, que me volví loca faneque cuando un enero con H no sabía lo que era. Acudimos a Juanita María, a Suárez Vega, que nos echa una mano. También aquí a nuestro profesor José y a Fátima, que se han hecho cargo, ellos tres, y a Fran, de pasar a limpio montones de índices que casi no se pueden tocar. Entonces ellos se han hecho cargo de ese trabajo sin cobrar un céntimo, sino por afición, y yo desde aquí quiero darles las gracias a todos ellos. En estos casi 4 años de andadura, la Asociación Canaria de Genealogía e Historia Familiar ha intentado reconstruir una parte muy importante de nuestro pasado, no solo genealógico, sino histórico familiar, y no con un interés local, pues la genealogía es una disciplina tan amplia como puede serlo la geografía, ya que nuestra historia es la suma o el resumen, creo yo, de muchos lugares dispersos de todo el mundo. Somos un grupo de personas unidas, y digo unidas con mayúsculas, por el buen compañerismo que hay entre todos nosotros, y también por el interés común de rescatar una información dormida entre legajos, viejas fotografías que nos hacen recordar montones de cosas y añorar, y recuerdos gratos que a veces se nos humedecen los ojos, pero bueno, están ahí, y antiguos recuerdos familiares. Yo cedo la palabra al señor. Buenas noches. ¿Se oye? Bueno, yo quería decir en principio que los trabajos de la Asociación de Genealogía e Historia Familiar no se centran no nos centramos exclusivamente en crear un árbol genealógico que recoja solamente nombres, apellidos, fechas y lugares. Nuestros trabajos, en lo que solemos trabajar siempre, se intentan centrar en la reconstrucción de un pasado, en la búsqueda de una historia familiar que se perdió, y así poder completar ese árbol que sí, que es un conjunto de nombres y fechas, pero que tiene que ir paralelamente adornado, ¿no?, completado totalmente con esas historias. Así tratamos un poco más de conocer la historia interior de cada familia, que es lo que no se registra en los archivos y lo que casi siempre se acaba perdiendo con el tiempo. La primera publicación que presentamos hace 2 años se centró en el papel de la mujer a lo largo de todas las épocas en Canarias. Se centró quizá más en el siglo XIX-XX, aunque hubo algún trabajo anterior, y en el papel que jugaron estas diferentes mujeres a lo largo de la historia de muchas familias en diferentes aspectos de la sociedad y en el contexto de su época. En la publicación que presentamos hoy, que el libro no ha podido salir a tiempo, hemos tratado de recoger una valiosa información sobre la forma de vida de algunos de nuestros antepasados en relación con los oficios que desempeñaron. ¿Se oye bien? Sí, ¿no? Bien. Bien, muchos de estos oficios se han perdido hoy debido a la mecanización de la industria, y es esto precisamente lo que da más valor a la información que se ha recogido gracias a la ayuda de múltiples informantes que fueron testigos de tales actividades. Entre estos oficios, hoy perdidos, se ha rescatado, por ejemplo, la figura del picador de tabaco y de las cigarreras en la persona de Francisco Suárez Artiles, natural de Agüimes, que emigró a Cuba y a su regreso estableció un negocio en esta villa, en la actual Plaza del Rosario, esquina con el Callejón de la Luz. En la trastienda de este comercio de ultramarinos instala una picareta en la que se picaba el tabaco y se elaboraban los cigarros con la materia prima que traía de la capital. También gracias al testimonio de un antiguo calero de la playa de Arinaga, don Rafael Esteves,
hemos traído al presente la figura de Isidoro Curbelo de Horta, natural de Órsola, en Aría, Lanzarote, en el municipio de Aría, Lanzarote, que trabajó durante muchos años en los hornos de cal de la costa de este municipio de Agüime. Aunque hoy se ha musealizado uno de los antiguos hornos de Arinaga, precisamente el número 6, donde trabajó mi abuelo Isidoro Curbelo, son muchos los que desconocemos cuál era el proceso de la elaboración de la cal, sus usos y las duras condiciones que marcaban las jornadas de trabajo en las que había que extraer la piedra de la cantera, cargarla y preparar el horno para hacerla arder durante días mezclada con otros materiales combustibles. Luego había que cargar los barcos que venían a puerto, a comprar la cal o la piedra de cal ya quemada, tarea que solía hacerse de madrugada. Bueno, otro de los oficios perdidos es el de caminero, rememorado en la figura de Juan Suárez Cabrera, natural de Agüime, y que se encargaba de que el camino que iba desde Agüime hasta la playa de Arinaga estuviera siempre transitable y en perfectas condiciones, así como de quitar la arena que caía sobre las carreteras. Por donde pasaba el caminero se clavaba un alcahuete, una especie de palo de madera que servía de testigo de que ya el caminero había pasado por allí. Otra de las figuras, y quizá la que nos es más familiar y la que más se recuerda, es la del zapatero. En Agüime ejerció este oficio Hermenegildo Hernández Pérez, natural del municipio de Ingenio, quien además de reparar el calzado, arreglaba otros artículos de cuero como bolsos y cintos. También fabricaba botas a medida. Como curiosidad, en 2008 se celebró en Las Palmas de Gran Canaria la primera exposición de arqueología industrial de Gran Canaria, para la cual se prestó la vieja máquina de coser Singer y todas las herramientas que se conservaban de la zapatería de Hermenegildo Hernández. Junto a estos oficios aparecen en esta publicación otras historias, como la de Teresa Suárez Sánchez, natural de Agüime, una mujer emprendedora que regentó un negocio llamado Comercio Detallista y de Ultramarinos, conocido como la tienda de Narcisito Bordón. La de Juan Rodríguez Hernández, arriero, también nacido en Agüime, las de Ángel Melián López, natural de Juan Grande, mi padre, primero aprendiz en un taller y luego maestro mecánico en vecindario, quien cobró su sueldo en jabón durante muchísimo tiempo. La de Antonio Suárez Santana, de Agüime, que primero trabajó despedregando, después como ranchero y luego aprendió el oficio de mecánico en Agüime. La de José Antonio Cazorla Hernández, nacido también en Agüime, y agricultor en Guayadeque y Pajonales. O la de Luis Sebastián Rodríguez, alemán, albañil, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecino de Agüime. Estos son solo los oficios de los que se han hablado en esta pequeña publicación, que aunque no son todos los que existieron, sí que representan una pequeña muestra del trabajo realizado por nuestros antepasados, a quienes dedicamos todos y cada uno de nuestros artículos e investigaciones. Bueno, el resto de los... Tengo dos, ya. Ya no se puede acercar más. El resto de los autores de los artículos que hemos mencionado están entre el público, creo que todos y todas. No sé si hay alguno o alguna que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta del resto de los asistentes. Yo sí quería comentar que precisamente esta semana supe que en el municipio de Aría, en Lanzarote, de donde procede mi abuelo, mis abuelos, estaban realizando, no sé si es esta semana o la próxima, la tercera semana cultural, que precisamente tiene como tema los oficios, los antiguos oficios en Lanzarote. Me resultó muy curioso que coincidiera en la semana de patrimonio en Agüime, donde yo iba a exponer un trabajo sobre mi abuelo, que en el pueblo donde nació mi abuelo se estuvieran exponiendo diferentes trabajos sobre los oficios tradicionales. Yo quería aclararles que cuando lean el artículo se van a pensar un poquito eso de la picareta. Yo siempre vi en mi casa un trasto, una mesa grandota y negra, donde se ponían las cosas que se habían de romper, se ponían encima de la picareta. Y había algo que nos estaba prohibido tocar, que era como un machete largo, que era para, según después los cuentos de mi madre,
como dije antes, que la genealogía nos trae a la memoria recuerdos, era la que utilizaban para picar el tabaco. Que en cierta ocasión mi hermano Paco la cogió por curiosidad y casi se lleva la mano. Y aquella picareta, el machete desapareció por miedo, por temor a lo que podía haber ocurrido. Por eso les aclaro que la picareta no era el bebé, era una mesa para picar el tabaco. Es nada más. Quería decir que respecto, aunque Juana María y yo compartimos el mismo oficio de los padres. La figura del mecánico, en este caso en la zona sur, creo que es una de las figuras que está un poquito olvidada por la historia, debería estudiarse, por lo menos, a ver si tenemos tiempo algún día. ¿Cuál es la presencia? Por ejemplo, en vecindario se crea el pueblo, creo que como sobre 1950 y algo, por ahí, o 40 y pico, y ya hay presencia de mecánicos. Es una vida muy sacrificada. Mi padre empezó con 11 años, ya lo verán en el libro, es el niño de la boina, se titula el artículo, y venía de Juan Grande a vecindario desde los 11 años a trabajar como aprendiz en el taller de Maestro Joaquín, que algunos no sé si lo conocerán. Maestro Joaquín. Entonces creo que también tu padre también, después. Vale. Y hay una historia ahí por contar que es muy interesante porque hay mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho tiempo perdido de la juventud para luego dejarle a los hijos la herencia de un negocio que en muchos casos, en el caso mío, puedo decir que todavía se sigue manteniendo, en otros no. Así que el que quiera, invito a que estudie la figura del mecánico en el inicio, por lo menos en la zona de vecindario. Antes de pasarle la palabra al público, por si quieren hacer alguna pregunta o comentar algo de la obra, desde la organización quiero citar a los coautores, además de los compañeros que están en la mesa, ya citados, Fátima, José y Teresita. Los autores de los artículos de estos trabajos de investigación son, entre otros, Charina Hernández Bordón, Sebastiana Suárez Segura, Rodríguez, Belén Francisca Sánchez Guedes, Vicente Hernández Méndez, Juana María Suárez Vega, José Rodríguez Bordón y Josefa Olivares López. Ahora tienen ustedes la palabra, si quieren dirigirse a los autores de esta publicación. Yo, que si tú me permites, quiero aclarar cómo llegué a la genealogía. A mí siempre me ha gustado leer, y sobre todo las biografías. Y un día mi hijo Francisco, que pertenece también, junto con Fané, que pertenecen a lo del patrimonio, me dijo que iba a haber un curso de genealogía, que si eso cabría en Agüime, y yo le dije, oye, claro que sí. Claro que sí, si yo soy capaz de leerme todas las biografías que hallo para enterarme de la vida de los demás, ¿por qué no investigar en la mía propia, aunque tenga algunos lapsus oscuros? Pero bueno, no importa, hay que aceptarlos, ¿no? Y por ahí llegué a la genealogía y lo fui diciendo, y la verdad ha tenido una aceptación. Estoy contentísima con el grupo con que estamos hasta el momento, la verdad. Es maravilloso y los invito a que se hagan socias o se apunten en genealogía y darle la lata a Plácido los miércoles, los viernes, que nos recibe siempre. También hay que agradecerle con una sonrisa en los labios, y a Juanita María, nada más.